En el libro de los Hechos, capítulo 13, versículos del 23 al 32. Lo tenemos. ¿Por qué no nos ponemos de pie y lo leemos todos, por favor? Dice así Hechos capítulo 13, versículos del 23 al 32. Leámoslo desde el 22. Quitado les levantó por rey a David, quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto al que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres, y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Padre, te damos las gracias una vez más y te pedimos de tu asistencia para este tiempo de la predicación. Que tú seas exaltado y solamente tú seas proclamado. Para la gloria de tu nombre pedimos esto. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Perdón que los puse de pie. Aquellos hombres que habían sido apartados por el Espíritu Santo, en el capítulo 13, versículo 2, que dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Saulo
apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Pablo y Bernabé han salido de Pafos, han llegado a Perge. En Perge Juan se aparta de ellos y por alguna razón no se detienen en Perge y van directamente a Antioquía de Pisidia. Y al estar ahí, entran a una sinagoga en el día de reposo, como era de costumbre. La ley y los profetas han sido leídos. Los principales de la sinagoga se dan cuenta que alguien que ha sido parte de su círculo, que alguien que ha sido parte de su movimiento está entre ellos. Pablo es invitado, es él quien está entre ellos, es invitado y le mandan a decir, si tienes alguna palabra de exhortación, go ahead. Aquí estamos, habla. Por supuesto que este hombre, predicador y apóstol, tenía muchísimo que decirle después de su conversión. Él había perseguido a la iglesia, había pertenecido al sistema religioso del momento. Pero este hombre había venido al Señor, tenía mucho que decirles. La oportunidad de oro se presenta para el predicador y apóstol y inicia su intervención, su predicación, levantando la mano como señal de silencio y hablando de algo que para su audiencia era como música a sus oídos. Les empezó hablando del Dios de Israel, les empezó hablando de ese Dios que había prometido a un Mesías, pero que ese Mesías aún no llegaba. Esa era la condición de los de la sinagoga. Esperaban al Mesías prometido sin darse cuenta que incluso ya lo habían colgado de un madero. Les habló de cómo Dios había escogido a sus padres. Les habló de que con brazo levantado los sacó de la esclavitud de Egipto. Les habló también de cuando llegan a Canaán, la tierra prometida, la cual les da como territorio para ellos. También les habla que por 400 años les da jueces hasta llegar a Samuel. Luego de eso piden rey a Dios y Dios les concede y les da como rey a Saúl. Saúl por 40 años está ahí y una vez quitado Dios levanta como rey ¿a quién? A David, diciéndoles que era un hombre conforme a su corazón. En el versículo 23, donde terminamos la semana pasada, les termina diciendo de la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Y también la semana anterior estuvimos hablando que todo lo dicho hasta el versículo 22, Dios estaba presentando a Jesús. El tema principal era Dios, del 1 al 22, como cité yo el domingo anterior. Por ejemplo, en el versículo 17 habla de que Dios escoge, Dios exalta, Dios los saca de Egipto. En el 18, Dios los soportó, los tuvo que aguantar, su pesadez, su quejadumbre y todo eso. Versículo 19, que Dios destruyó a sus enemigos y que les dio la herencia. Versículo 20, que Dios les dio jueces. En el 22, Dios removió a uno, levantó a otros para dar testimonio. Versículo 23, Dios les levantó a uno. En el 30, Dios le levantó de los muertos. 33, Dios cumplió lo que había dicho. 37, Dios le levanta. Entonces, Dios gobernando el texto la semana anterior. Y Pablo ha contado con la atención de su audiencia, porque Dios, el Dios de Israel, es a quien él se está refiriendo en esa sección la semana anterior. Y entonces, su intervención da un giro inesperado para su audiencia. Dio un giro diferente. Su sermón
a partir del versículo 23 va a lucir diferente. La semana anterior también mencionamos que encontramos por lo menos 3 divisiones en este capítulo 13. Y la primera era que el final de la historia es Cristo, el cumplimiento de la historia es Cristo y que Cristo es el que justifica al pecador. Entonces hasta el versículo 22 todo iba bien para los oyentes. Todo va bien. Los oídos de la gente están tranquilos, como están tranquilos muchos de los oídos en las congregaciones del momento. Quieren escuchar escuchan lo que quieren escuchar. Escuchan de un Dios que es perdonador. Escuchan de un Dios que es proveedor. Escuchan de un Dios que es sanador, escuchan de un Dios que es misericordioso, que es clemente, que es compasivo. Todo eso es lo que escuchan, pero rara vez escuchan de un Dios que está airado en contra del pecador todos los días. Ellos no esperaban oír esto. Sí, Cristo es la culminación de la historia que acabó mencionándoles y Cristo va a resultar en su Salvador, quien va a reconciliar a los hombres con Dios, y ese Salvador es Cristo Jesús. Y aquí es donde Pablo continúa con su sermón, pero los oídos de esta gente se ven como, ¿qué pasó? Y versículo 23, como dije, sirve como un puente para conectar estas dos grandes verdades y por el momento nos lleva al segundo punto. La semana anterior veíamos que Cristo es el final de la historia y ahora Cristo es el cumplimiento de la historia. Y eso es lo que nosotros vemos en el segundo punto, el cumplimiento de la historia. Jesús es la culminación de la historia, es del linaje de David. Y al estudiar la genealogía de Cristo, nosotros llegamos a la conclusión que no hay dónde perdernos. De la descendencia de María, tenía la descendencia de David y a través de José tenía el derecho de sentarse en el trono de David. Nosotros hemos leído y hemos estudiado respecto a esto. De manera que de ambos lados era del linaje de David y ahí vemos la profecía cumpliéndose. Entonces Jesucristo es la culminación de la historia. A lo largo del Antiguo Testamento fueron dadas profecías mesiánicas y en 2 de Samuel, por ejemplo, en el capítulo 7, versículo 12, dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Profecía, maravillosa profecía. Entonces, ahí está la primera promesa. Luego, en el versículo 24 de Hechos 13, Pablo avanza con su sermón y él les va a demostrar que Jesús es el Mesías por el cumplimiento de las profecías. Pero, ¿cómo eso luce? ¿Qué es lo que va a incluir Pablo en su mensaje para poder demostrarles? Porque dicho sea de paso, ustedes ya se dieron cuenta, el nombre del sermón para esta tarde es la profecía cumplida. Porque esta audiencia en la sinagoga donde Pablo había entrado, desconocían este tema. Entonces Pablo continúa y avanza y les va a demostrar que Jesús es el Mesías prometido. Y le va a hablar del cumplimiento de profecías. Cuando el Mesías estaba a punto de venir, iba a haber alguien antes que él. Y que iba a tener todo listo para preparar el camino. Y aquí tenemos a quién, a Juan el Bautista,
Que de hecho para entonces a veces se ha escuchado y se ha dicho de una manera un tanto pues, sarcástica que Juan era bautista, pero para entonces no había tal cosa, él no era bautista, no era, digamos, pentecostal, él no era arminiano, él era bautista porque él predicaba el evangelio del arrepentimiento, bautizaba, y de ahí es donde nace, por ejemplo, el término bautista, por Juan el Bautista, ¿por qué bautizan y todas estas cosas? Entonces, ahí está este hombre. Tenemos a Juan el Bautista, quien predicaba el bautismo del arrepentimiento a toda la gente de Israel. Eso es lo que dice el versículo 24. Antes de su venida predicó Juan el bautismo del arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Pero ¿de qué se trata todo esto? Antes que el Mesías viniera, aquí está su llegada. Antes de que el Mesías llegara, tenía que haber gente preparada para recibirlo. Entonces Juan estaba predicando de arrepentimiento. Estaba diciendo, prepárense, el Mesías viene. Y aquí tenemos un gran principio para nosotros. Y el bautismo de Juan no era un bautismo cristiano para entonces, y yo lo voy a decir por qué, y esto es de relevancia para nosotros. El bautismo de Juan no era un bautismo cristiano. El bautismo cristiano no vino sino hasta después de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 6, versículo 3 al 4 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿cómo? En novedad de vida, en vida nueva. Entonces, antes de su muerte y de su resurrección, lo que había era un bautismo de arrepentimiento. ¿Qué es esto? ¿Qué es el bautismo de el arrepentimiento? Bueno, era una limpieza ceremonial entre los judíos. Era una limpieza ceremonial. ¿Por qué? Porque estaban preparándose a sí mismos para la llegada del Mesías. Recordemos, esta gente se estaba preparando para la llegada del Mesías. Ellos sabían que un Mesías había de venir, aunque no se daban cuenta que hasta ya había sido quitado de entre ellos. Entonces, ese era el bautismo del arrepentimiento que Juan predicaba, y ellos se estaban preparando a sí mismos para la llegada de ese Mesías que esperaban. Así que el bautismo de arrepentimiento era una confesión ceremonial de una confesión interna de pecado, como ellos deseaban preparar sus corazones para ese día en que ese Mesías prometido llegara. Entonces Juan está preparando a toda la gente venía, la gente escuchaba, y cuando el Mesías viniera a sus corazones, esta gente iba a estar lista, iba a estar preparada. Y hermanos, esa es una realidad para nosotros. Esa es una realidad para nosotros. Los corazones de la gente tienen que ser preparados. Los corazones de la gente tienen que ser advertidos. Y esa es una realidad para nosotros. Antes que alguien realmente venga a Cristo, antes que alguien realmente venga al Mesías, antes que alguien aún en su vejez venga a Cristo, tiene que haber arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay conocimiento del Mesías. Tiene que haber un giro en donde el pecado es erradicado en el corazón del hombre y de la mujer, y entonces venir a Cristo. Y una de las razones por la que tenemos y escuchamos pláticas superficiales, maneras de vivir alejadas de la realidad de quién es Cristo,
y pecamos deliberadamente y no consideramos la palabra de Dios y minimizamos el aborto y minimizamos el uso de las drogas y minimizamos la homosexualidad, es porque o hay una omisión o una minimización de lo que es arrepentimiento. Y yo creo que todos en su momento hemos conocido y en su momento nosotros, hermano, y es una buena oportunidad para que nosotros en su momento, en un momento de flaqueza o de debilidad, nosotros nos preguntemos, ¿me he arrepentido de mi pecado? Porque, como dije temprano en mi oración, muchas veces nosotros pecamos y lo hacemos de una manera inocente. Pecamos y lo hacemos de una manera inconsciente o no tan deliberadamente, pero a veces pecamos muy conscientemente y muy voluntariamente. Y puede haber una de esas dos cosas, o porque hay una omisión o una minimización de lo que el arrepentimiento es. Y yo no sé si ustedes han escuchado televangelistas o en algún lugar en donde ustedes han estado, en donde la gente le dice, pruebe a Jesús, traiga sus pecados y si no se los resuelve, se los entregamos de regreso. O sea, si no te funciona, lo puedes regresar, pero prueba a Jesús. Y ese es un ofrecimiento blasfemo y ridículo. Cuando alguien viene a Cristo hay un cambio de vida, eso es lo que la Escritura nos enseña. Es un arrepentimiento de todas las cosas y viniendo totalmente a Cristo. El llamado al arrepentimiento no es atractivo en nuestros púlpitos hoy en día. Hoy es aquella tan equivocada frase, salvo, siempre salvo, viví como te da la gana, al final siempre sos salvo. Y esa frase acuñada en los púlpitos le hace tanto daño a las almas no arrepentidas porque les permite vivir revolcándose en su pecado si al final son salvos. ¿Y qué es lo que estaba predicando Juan? La idea que nos da Juan es arrepiéntanse, arrepiéntanse. Juan lo sabía, Dios lo sabía, y es por eso que Dios mandó a uno antes que Jesucristo viniera para que Él preparara el camino del Señor, y todos los judíos sabían esto. Todos los judíos lo sabían. Mire lo que dice conmigo Isaías 40 del 1 al 3. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Y cuando yo leo estas palabras en la Escritura, sea en el Antiguo Testamento en donde más abunda o en el Nuevo Testamento, hermanos, esto es lo que nosotros estamos llamados a predicar y esto es lo que usted está llamado a escuchar, lo que dice Dios. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos, y ahí está, mire, la promesa, el aviso, vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea calzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá porque la boca de Jehová ha hablado. ¡Wow! Como dicen ahí. La boca de Jehová ha hablado.
Entonces tenía que venir un profeta en tiempos mesiánicos quien diría: prepárense para su llegada. Y Juan está ahí: prepárense para su llegada. Y si vamos a Malaquías capítulo 3 versículo 1, dice, Malaquías capítulo 3 versículo 1, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién era ese mensajero? Bueno, era Juan. Todos los judíos, de acuerdo al Antiguo Testamento, sabían que había de haber un mensajero, porque ellos lo habían leído. Entonces Pablo, en la oportunidad que le han dado, sí tenía una palabra de exhortación y le dice al pueblo: Juan ha cumplido esa profecía. ¿Quieren escuchar alguna exhortación? Ahí está, versículo 23, versículo 24, antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Ahí lo tienen. ¿Quieren algo más? Y él le sigue diciendo todo lo que había de cumplirse, se estaba cumpliendo y estaba por cumplirse. Y si están viendo que hay un mensajero diciendo que el Mesías viene, óigame, pueblo de Israel, les ha de haber dicho, porque a ellos les estaba predicando, más vale que abran sus ojos, más vale que se arrepientan, más vale que quebranten sus corazones y acepten que el regalo de la salvación ya vino. Amada iglesia, la predicación de Juan para los judíos fue para que se arrepintieran y creyeran en aquel que había sido enviado, que había sido rechazado, que había sido torturado, que había sido crucificado, que ellos habían rechazado. Y para nosotros, esa predicación no es diferente. Para la iglesia a nivel mundial es que nosotros ya sabemos que ese Cristo ya vino. Y sabemos que un día cercano, tarde o temprano, Él volverá y recogerá a los suyos y que morará con ellos en el estado eterno, en el reino eterno. Se paseará entre los suyos. Y dice la Escritura que enjugará toda lágrima de ellos. Pero también dice que cuando venga va a juzgar con vara de hierro a los que le dieron la espalda, a los que no se arrepintieron, aún estando sentados en una banca cada semana, aún habiendo estado tras un púlpito cada semana, aún que enciendan YouTube y podcast y todas estas cosas, escuchando todos los días, aún haciendo buenas obras, aún siendo conocidos por personas moralmente correctas, no se arrepintieron. De hecho, ya Pedro ha predicado de esto, del arrepentimiento, en uno de sus sermones en el pórtico de Salomón. ¿Se recuerdan cuando la curación del cojo? En Hechos 3, versículo 17, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan delante de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Sermón de Pedro, sermón de Juan, mismo llamado arrepentimiento. Arrepentimiento.
Consolaos, consolaos, pueblo mío. Versículo 25 de Hechos 13. Para citar al mismo hombre. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, mas cuando Juan terminaba su carrera dijo, ¿quién pensás que soy yo? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Y algo que debe de enseñarme a mí a leer y a exponerme a esto es a aprender de este hombre que no hay mucho detalle de este Juan el Bautista. Pero hay algo que no podemos dejar pasar por alto. Hay algo que no podemos dejar de aprender de este hombre en el versículo 25 y que indica la humildad de este hombre. A pesar de tratarse de aquel que había sido anunciado en el Antiguo Testamento, ahí tenemos a Juan. Este hombre no usa de arrogancia. Este hombre no usa de orgullo. Él dice, ¿quién pensáis que soy? No se equivoquen, no soy yo, no soy yo él. Mas aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. No soy yo él. No soy yo él. Yo solamente estoy haciendo, ni yo sé por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. A mí me mandaron a hacer esto, a anunciar el camino del Señor, a predicar del arrepentimiento. Y una de las tareas más denigrantes, más degradantes para un esclavo en este contexto era quitar el calzado de los pies polvorientos de su amo. Y solo el que era el más bajo de los bajos de los bajos de los esclavos tenían el derecho de hacerlo. Y Juan dice, ni siquiera de eso soy digno. Ni siquiera de eso soy digno. Y Juan no solo les dice que él no es el Mesías, sino que yo no soy digno de exaltarme a mí mismo, quitándole el calzado de los pies al Maestro, al Mesías que viene. Eso es humildad. Eso me enseña muchísimo, humildad. Y Jesús tenía algo que decir de él. Mateo capítulo 11, versículo 11. Jesucristo, nuestro Cristo, tenía algo que decir de él. Mire lo que dice Mateo 11, 11. De cierto os digo, casi nada. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, o sea, que en el mundo no ha sido parido un hombre como este. De los que nacen entre mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, ¿se imagina? Pero el más pequeño es en el reino de los cielos, mayor es que él. Él no se la creía. Él tenía sus pies donde tenían que estar. Él dice que no tiene el derecho de exaltarse al quitarle los pies a su maestro. Versículo 29, pudiéramos seguir ahí viendo todo lo que dice hasta el versículo 29, pero al llegar al versículo 29, habiendo cumplido todas las promesas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Es Pablo predicando a Cristo. Es Pablo predicando a Cristo y habiendo cumplido todas las cosas de que él estaba. Pero lean 26. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, a los que entre vosotros teméis a Dios. O sea, ellos estaban todavía escuchando lo que ellos querían escuchar. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron, hasta ellos fueron usados al condenarle.
y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. O sea, sin darse cuenta, ellos estaban llevando a cabo el cumplimiento de todas las profecías. Y el versículo 29 dice, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Lo pusieron en el sepulcro. Y el capítulo 53 de Isaías, versículo 9, dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y este Jesús, este Mesías prometido que había sido crucificado, fue sepultado en la tumba de ¿quién? ¿Se recuerdan? De un hombre rico, José de Arimatea. ¿Para qué? La promesa, la profecía se seguía cumpliendo. Y ahí está Pablo predicándole profecía tras profecía tras profecía. Y acá llegamos de alguna manera al pináculo del sermón de Pablo, a la cima del sermón de Pablo. Y es la llave de la predicación apostólica a través del libro de los Hechos, confirmando lo que Pedro ya había dicho varias veces anteriormente. Versículo 30. Mas Dios, esto es, hermanos, si no hay resurrección de Cristo, ya lo dijo Pablo a Corintios, seríamos los más dignos de lástima. Pero en el versículo 30 del capítulo 13 de Hechos dice, mas Dios le levantó de los muertos. Hermanos, qué maravilloso esto. Romanos capítulo 1, versículo 2 al 4 dice que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Hermanos, Cristo está vivo. Cristo está vivo. Nuestro Cristo y nuestro Cristo resucitado ha cumplido todas las profecías que fueron hechas acerca de su venida, del Mesías, de su nacimiento virginal, de su sufrimiento, del lugar donde nacería en Miqueas 5:12, recuerdan, del linaje del que vendría, del sufrimiento de la cruz, de su sepultura, de su resurrección. Y nuestra oración es que haya arrepentimiento de corazón para esperar la coronación de todas sus profecías cuando ese Cristo glorioso venga por usted y por mí, que venga por su iglesia. Ese Cristo glorioso, de ese Cristo glorioso se hicieron promesas de su nacimiento virginal. ¿De dónde iba? Pero tú, Belén Efrata, pequeña entre todas las naciones de la tierra, de ti saldrá el libertador y todo eso. Y allá cuando están gloria, gloria en las alturas, en el Evangelio de Lucas, y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Y ahí está, de ti saldrá el libertador, el que perdonará a los pecados de su pueblo. Y ahí está toda la promesa, que tenía que derramar su sangre, que su costado iba a ser traspasado. Todo eso, hermanos, se ha cumplido. Se ha cumplido. ¿Qué falta por cumplirse? Dice de que un día Él juzgará a vivos y a muertos. Y no los juzgará porque fueron drogos, porque fueron alcohólicos, no los juzgará porque robaban. No va a ser por eso que Cristo nos va a juzgar a la humanidad. Cristo va a juzgar a aquel que le rechace. Aquel que le rechace. ¿Y qué trae el rechazo a Él? Bueno, trae todo lo que yo acabo de mencionar. Entonces, hermanos, la coronación de todas esas profecías es cuando ese Cristo glorioso venga por nosotros. ¿Está usted arrepentido? ¿Está preparado? ¿Vive una vida en búsqueda de su santidad?
Usted y yo sabemos, ¿verdad? Así que oramos. Padre bendito, te agradecemos por tu palabra. Yo no puedo más que hacer que traer, Señor, lo que tu palabra dice y enseña, Señor, con claridad. Ya ese Mesías que había sido prometido desde antes, Señor, en el Antiguo Testamento, ese Mesías ya vino. Nació de una virgen, nació en un lugar como había sido escrito. ¿Cómo negar la eficacia de tu palabra si todo ha sido cumplido? Sabemos, Señor, que hay algunas cosas aún por cumplirse y ahí es donde desprendemos y donde se saca también los acontecimientos de los últimos tiempos, eventos que son futuros, eventos, Señor, que aún están por venir. Y el evento más glorioso en el que nosotros podemos esperar es en tu eminente regreso, Señor, el cual esperamos, el cual anhelamos, por el cual nosotros te pedimos que nos guardes sin caída para ese día. Te agradecemos, Señor, por haber mandado a tu Hijo, Señor, a pagar por el precio de nuestro pecado. Pequeño o grande, el pecado, Señor, necesitaba un mediador. Y ese mediador vino, fue muerto, resucitado y un día volverá. Y esperamos de los cielos aquel que vive y permanece para siempre. En los méritos de tu Hijo Jesucristo oramos estas cosas, Señor. Amén. Amén.